En este vídeo vamos a ver cómo funcionan los componentes de Bootstrap y cómo podemos añadirlos a nuestros diseños. Los componentes no son nada más que una serie de elementos que aparecen en cualquier tipo de sitio web y que Bootstrap nos ofrece de manera preconstruida con el objetivo de que podamos agilizar la creación de sitios que se basan en el uso de estos elementos que, como decíamos, aparecen recurrentemente en la mayoría de sitios de Internet. Como por ejemplo pueden ser barras de navegación, modales, cars, botones, ventanas de alerta, etcétera, etcétera. Aquí ahora tenéis, por ejemplo, seleccionado, fijaos que estoy en la sección Components. Dentro de la sección Components tenemos los diferentes componentes que nos ofrece el framework. Y para empezar he seleccionado este componente que es el de las cars. Las cars son estas tarjetas que se pueden utilizar en un sitio web, por ejemplo, pues para crear enlaces hacia contenidos en un blog, en una landing page para dar acceso a los diferentes productos o servicios, en sitios de e-commerce, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los componentes, o mejor dicho, de todos los componentes, Bootstrap lo que hace es ofrecerme una muestra, un ejemplo, como el que tenemos aquí, y a continuación su código fuente. Simplemente seleccionando el código fuente, yo voy a poder incorporar ese componente a mi sitio web. Fijaos como también, si seguimos bajando, vemos ejemplos de componentes con variantes respecto al primero de aquí. En este caso sería un componente o una carta, una tarjeta igual que el anterior, pero sin la imagen y con un subtítulo que tenemos aquí. Y en la que también el botón, o mejor dicho, este enlace que simula ser un botón, ha sido sustituido por dos enlaces. Aquí tenemos un ejemplo de imagen más texto, pero sin botón. Una imagen de, o mejor dicho, este otro componente o esta otra tarjeta en la que solo hay una lista con 3 elementos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí todo combinado. Entonces lo único que tenemos que hacer es elegir el componente que más nos interesa según el caso. Vamos a optar por el primero, copiar su código fuente y llevarlo a nuestro sitio web. En este caso, yo voy a optar por trabajar a partir de el primer ejemplo que vimos en el primero de los vídeos. Tenemos esta imagen grande en la parte superior y en la parte inferior tenemos estos 3 bloques de contenido que voy a sustituirlos por tarjetas. Voy a venir aquí a la primera columna y voy a eliminar la imagen, el H2 y el P, porque lo que quiero es utilizar una cart. Como veis aquí yo ya tengo mi cart creada. Me falta enlazar la imagen por un lado. Vamos a utilizar esta misma imagen que teníamos aquí. Y fijaos como ahora yo ya tengo este componente integrado dentro de mi sitio. Fijaos que en algunos casos Bootstrap, por ejemplo en este caso, me pone para las cars un estilo personalizado dentro de la caja para que tenga un ancho exacto de 18 rem. Si os fijáis ahora, a medida que yo voy haciéndolo más grande, esto no varía el tamaño. ¿Vale? Y fijaos que incluso en algunos tipos de pantallas se está montando el anterior porque está puesto un ancho fijo. Si a nosotros por alguna razón no nos interesa utilizar este estilo, que de hecho yo creo que es lo más adecuado, lo podemos borrar y directamente pues esto se va a comportar de manera responsiva, como podéis ver ahora. ¿Vale? Fijaos como ahora se adapta. ¿Vale? Entonces fijaos cuando integréis un componente en si tiene algún estilo incorporado. Estilos que a lo mejor ellos ponen más bien para la documentación, para el ejemplo, pero que a lo mejor en nuestro proyecto no son necesariamente útiles. Esto lo podemos hacer pues con el resto también de elementos, este título 2 y este título 3. Simplemente pues sustituimos este bloque por esta otra carta. ¿Vale? Fijaos que lo que estoy haciendo yo es meterlo dentro de cada una de las columnas, para que se comporte de acuerdo con la lógica que tiene asociada que tienen asociadas estas columnas, que serían ocupar todo el ancho en móvil y tablet y ocupar una tercera parte en tamaño de escritorio pequeño en adelante. ¿Vale? Fijaos como aquí, pues ahora ya las cars se comportan igual. Fijaos, vamos a ver este botón de aquí, ¿no? Este botón que tenemos aquí, el Go Somewhere, que es de color azul. Si volvemos a la documentación de Bootstrap y nos vamos a ver la sección botones, aquí podemos ver también pues, diferentes ejemplos de
cómo personalizar o editar esos botones. Fijaos que aquí lo que me dice es que en el CSS de Bootstrap tengo disponibles diferentes colores, a partir de los cuales puedo basar mi diseño, que este azul, que es el que estaba utilizando las cars, son el button primary. La primera clase sirve para definir cómo es el botón y la segunda para definir el color. El secondary es este gris, el success es el verde, el langer es el rojo, etcétera, etcétera. Imaginad que queremos cambiar pues ese botón, por ejemplo, por este de aquí, este color dark. Pues simplemente tendríamos que escoger esta clase, btn dark, venir a nuestro código fuente y aquí fijaos donde dice btn primary, pues simplemente tenemos que sustituir esa clase por esta otra. Y ya tengo yo mis botones con el color, en este caso, que más me interesa, en el caso de que fuese este casi negro, este gris muy oscuro. Fijaos que esta clase yo no se le ha aplicado un botón, se le ha aplicado un enlace, pero que también funciona. Al final, como estamos definiendo un color, da igual que sea un color para el enlace o un color para el fondo del botón. Como este enlace tiene la clase botón, se comporta a nivel de estilo exactamente como un botón. Volvemos a la documentación de Bootstrap y vamos a ver otro componente. En este caso vamos a ver el navbar, que son las barras de navegación. Aquí tenemos una introducción que podéis leer con el objetivo de entender mejor cómo funciona. Vamos a ir un poco al grano. En este caso, fijaos aquí, tenemos esta barra de navegación en la que hay pues, una especie de título, una serie de enlaces, un enlace que tiene incluso un desplegable con varias subopciones, una opción de menú desactivada. Esto es útil, por ejemplo, para mostrar la página en la que nos encontramos en ese momento, y un buscador a la derecha. El buscador no va a funcionar en el sentido de que, aunque incorporemos esto a nuestro sitio web, no va a hacer búsquedas, sino que aquí lo que estamos haciendo es crear el estilo o el diseño de un buscador que después tendríamos que implementar con algún lenguaje de programación. Pero básicamente, si copiamos todo este código, lo que vamos a conseguir es este menú de navegación. Si seguimos bajando, fijaos que tenemos otros tipos de menús de navegación, en este caso solo con el título o la marca, en este caso con una imagen. Evidentemente, si esta imagen de aquí o esto lo incorporamos aquí, podemos sustituir esto por esa imagen. Podemos tener otros menús de navegación sin buscador, etcétera, etcétera, como estos que tenemos en la parte inferior. O este que tampoco tiene buscador, pero sí que tiene este desplegable. Vamos a coger, por ejemplo, fijaos que hay muchos, hay diferentes estilos, diferentes esquemas de color. Vamos a optar por seleccionar este de aquí. Y yo simplemente lo único que tengo que hacer es coger mi código y llevármelo a mi proyecto. En este caso, a mí el menú de navegación me interesa ponerlo pues justo antes de esta imagen destacada. Pues justo antes de este contenedor lo vamos a añadir. ¿Por qué no lo meto dentro del contenedor? No lo meto dentro del contenedor porque, si os fijáis, este menú de navegación de hecho ya tiene un contenedor por sí mismo, que es de tipo fluid, es decir, que va a ocupar todo el ancho de la pantalla. Por tanto, no me hace falta meterlo dentro del contenedor que viene a continuación, sino que ya tiene el suyo propio definido. ¿Vale? Fijaos aquí en la parte superior cómo tengo el menú de navegación ahora, desplegables, y fijaos también cómo pues esto ocupa todo el ancho de la pantalla en todo tipo de escritorios, también en escritorio pequeño, tablet. Fijaos que aquí, cuando llegamos a escritorio pequeño, veis cómo las opciones de menú desaparecen y se colapsan todas dentro de este botón hamburguesa. ¿Vale? Ahora las opciones de menú están aquí dentro. Por lo tanto, es un menú o un sistema de navegación responsive que en móvil, tablet y escritorios pequeños va a estar colapsado, y a partir de escritorio pequeño va a ir ampliándose. ¿Vale? Fijaos que aquí lo que me dice es que este menú de navegación, este nav, tiene el estilo navbar y que se va a expandir en LG. Si yo esto lo modifico, por ejemplo, digo expandirse en MD, fijaos como ahora aguanta un punto de ruptura más antes de llegar a convertirse en hamburguesa. Es decir, solo está en hamburguesa ahora en móvil, tablet, y ya en escritorio pequeño se despliega.
Antes lo teníamos así y fijaos como ahora aquí en escritorio MD está colapsado. Si me interesa que aquí todavía siga mostrándose completo, lo podemos modificar. Podemos escoger el punto de ruptura en el que queremos que se aplique la transformación. ¿De qué depende esto? Pues un poco de las opciones de menú que tengamos. Si en este punto, en este tipo de pantallas ya no caben y pasan de una línea a dos, porque al haber tan poca pantalla, esto pasa, todas estas opciones pasan hacia abajo, pues lo mejor seguramente ya es colapsarlo. Normalmente en móvil y en tablet siempre lo tendremos colapsado, y lo que puede variar más es si lo queremos colapsado o no en MDLG. Hemos visto también que podíamos escoger diferentes estilos. Si volvemos a la documentación, fijaos que aquí tenemos, también nos explica cómo podemos escoger otras opciones de color. Por ejemplo, si yo lo quiero negro, pues puedo escoger estas clases, Navbar Dark, BG Dark. Vamos al proyecto de nuevo. Vale, fijaos que aquí lo que tengo es BG Light. Si yo esto lo modifico por Dark, fijaos como ahora se pone negro, y aún me faltaría también cambiar esto de aquí para que se acabe de aplicar. ¿Vale? Fijaos como con estas dos clases yo he conseguido que mi menú de navegación pase a convertirse en negro con el texto en blanco y el texto seleccionado, en este caso en un gris. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues evidentemente, pues estas opciones de menú las tendría que cambiar por las que a mí me interesasen. Por ejemplo, si aquí en Home quiero tener inicio, pues simplemente cambio Home por inicio. Si Features lo quiero cambiar por servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaos como esto, ¿no? Que por ejemplo esta opción de pricing no me interesa, pues yo vengo aquí, fijaos, este es el enlace que está dentro de un LI, es parte de una lista, pues simplemente elimino esta opción y ya tengo mi menú actualizado. Que este desplegable lo quiero, por ejemplo, para productos, pues tengo aquí productos en la parte superior y en la parte inferior, pues tengo mi producto 1, producto 2, producto 3, etcétera, etcétera. Vamos a ver algún otro componente. Por ejemplo, los breadcrumbs. Los breadcrumbs ya sabéis que son las migas de pan. Fijaos que aquí tengo diferentes estilos también de migas de pan. Puedo escoger la que más me interese. En este caso vamos a optar, por ejemplo, por una de las primeras. ¿Vale? Fijaos, aquí tengo un ejemplo, otro y otro. Puedo copiar cualquiera de los tres. Si esto fuese la página de inicio, pues me interesaría esta. Vamos a copiar uno de estos para ver uno un poco más completo. Este de aquí. Y lo llevo a mi proyecto. En este caso, esto sí que tendría que estar dentro de un contenedor y una fila. Imaginad que este breadcrumb lo quisiéramos justo aquí debajo y que también ocupase pues todo el ancho. Pues lo podríamos meter, por ejemplo, dentro de este container, justo encima de la imagen. ¿Vale? Fijaos como aquí tengo el breadcrumb. No tiene mucho sentido en este caso, en una página de inicio esto normalmente no aparecería, pero básicamente es para que veáis cómo funciona. Y aquí, como en el caso anterior, pues Home lo podríamos cambiar por inicio, Library lo podríamos cambiar por servicios, si estuviésemos en esta página. Y dentro de servicios, pues aquí podríamos estar en servicio 1. ¿De acuerdo? Aquí podemos cambiar evidentemente también los enlaces para que nos lleve a la página de inicio, para que nos lleve a la página de servicios. Y en este caso el último, pues no habría que poner ningún enlace porque es la página en la que nos encontramos, la página activa. Y fundamentalmente los componentes funcionan así. Simplemente tenemos que escoger el componente que queremos utilizar. Si queremos utilizar, por ejemplo, pues un mensaje modal. En este caso hay un poco de JavaScript, lo veremos más adelante. Si queremos mostrar una alerta como estas. Y copiar simplemente pues el fragmento de código adecuado para cada caso, ¿no? ¿Vale? Opciones de paginación en la parte inferior, para los blogs, por ejemplo, etcétera, etcétera.